En los tiempos del ruido, nuestro tema de hoy, los piratas, cuentos de piratas, más bien historias de piratas, con Germán Mejía Pavoni, todas las semanas en Bitácora y disponible en nuestra página web y en el canal de Javerian Estéreo en YouTube. Germán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José Vicente. Germán, la primera fase de la piratería fue el contrabando, ¿cierto? Sí, Por ahí aunque empezó la cosa. sí, aunque el contrabando se mantuvo durante todos los siglos. O sea, va a coexistir. En cierta forma, todo pirata es un contrabandista. O todo contrabandista termina de pirata. Es difícil separarlos, pero son actividades distintas. Ahora cuando expliquemos la piratería en forma, pues uno puede diferenciar el contrabando, pero estuvo asociado, por supuesto. Claro, no sé si uno de los factores de diferenciación es la violencia, es decir, el contrabandista podría hacer trampa y meterse por allí o por allá, en cambio el pirata sí se arma y está dispuesto a matar, creo. Sí, aunque hay una piratería que está mucho más cerca del contrabando, que lo que más le conviene es que no sea violento. Pero la piratería que es violenta se da y se da por razones distintas a simplemente el contrabando. El contrabando es enriquecerse pasando mercancías por los sitios que está prohibido. La piratería tiene otras funciones que son políticas y aún religiosas. Entonces, ahí es donde se empieza a diferenciar una cosa de la otra. La primera nacionalidad que se le viene a uno a la mente con los piratas son los ingleses. Pero los primeros que llegan son franceses. O sea, es cierto lo que estás diciendo, pero esa primera piratería de la primera mitad del siglo XVI es más francesa. Los primeros ataques a Cartagena, por ejemplo, son de franceses. Los ingleses van a llegar después. En la segunda mitad, con John Hawkins y con Drake, son de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Ahora, Germán, para que nos armemos una idea, España era como Estados Unidos hoy en día, es decir, hacerle contrabando o piratería a Estados Unidos es meterse con una potencia militar gigante. Claro. Entonces había que ser atrevido. Sí. Y Francia era un país no muy importante y la Inglaterra tampoco. Es decir, incluso juntándose franceses e ingleses no podían contra España, que era una potencia gigante. Sobre todo en el siglo XVI y gran parte del XVII, pero llega un momento en que la misma España no es capaz de mantener, por los costos de todo esto, de tener una armada lo suficientemente grande como para cuidar todos los mares del mundo. Es que Sí, el Atlántico es español, una parte del Pacífico es español. hasta Filipinas. Hasta Filipinas iban. Entonces, mantener unas armadas que logren cuidar el mundo. Y es precisamente ahí donde esta piratería nace. Por un lado, esta francesa original, que lo que va a hacer es como medrar en los sitios donde los españoles no pueden. Y a ver qué se pueden robar. Claro, y sacar, y que es también la del contrabando, que es pasar agachado. O sea, el contrabando actúa de noche, cuando no es visto. La piratería es de frente, porque es atacar. Ya después, los ataques ya de la piratería, sobre todo inglesa y la holandesa, es claramente atacar por problemas que tienen en Europa. Y es una historia que es europea, pero que se resuelve en el Caribe, porque el Caribe es la zona de tránsito de grandes fortunas. Sí, porque en esos 300 o 400 años que ocurrieron de poderío español, en la mitad vino la Reforma Protestante. Al comienzo, claro. Exacto. Es que está puro el comienzo. Estamos, ¿de cuándo es? 1520. Es que está muy al comienzo del proceso. Exacto. Entonces, y ingleses. España representa catolicismo y en cambio holandeses, ingleses, franceses están en el otro bando. Francia depende de la época, Inglaterra también. Por ejemplo, Felipe II estuvo casado con una de sus esposas, una de sus 4 esposas, fue María Tudor. María Tudor. Y es el momento que se quiere catolizar Inglaterra. Ella muere y al morir va a venir toda digamos, esa ola protestante y de persecución inglesa. Entonces, y eso crea una narrativa de que los piratas también están defendiendo unos intereses, digamos, imperiales o de deseo imperial de Inglaterra. Y lo es historia comprobada. O sea, es que Drake es un corsario pagado por Isabel I. Es que es nombrado caballero por Isabel. Es la fuerza de aquel gran marinero que en nombre del Estado
persigue a su gran enemigo, que es España, el Imperio Español. Y matar católicos no tiene ningún problema, al contrario, está bien. De ninguna y de los dos lados. robarles. Sí, claro. Exacto. No, y es que le está robando las fortunas. Es que un solo barco o sea, afectaba el presupuesto de la monarquía inglesa como uno no se puede imaginar. Es que son enormes las riquezas que llegaban. Imaginemos la que no llegaba, no se iba para Europa y se quedaba en América. O sea, es que eran mucho las riquezas que estaban en juego ahí. A nosotros nos tocó Isabel II como reina de Inglaterra, pero Isabel I fue complicadita. Las Isabeles han siempre buenas, digamos, reinas grandes, muy poderosas en la historia de Inglaterra. Longevas, además, sí. Pero Isabel I era sin agüeros, es decir. Sí. Y digamos, todos estos cuentos narrativas, novelones con Drake, con otros amantes, en fin, todo eso está lleno de eso. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero que Drake era funcionario del Estado, pongámoslo en esas palabras. O sea, por eso tiene patente de corso. El ser corsario no se puede ser corsario sin el respaldo de un gobierno, de un Estado. Porque adquiere legitimidad en nombre de esa empresa. Entonces Drake es un enemigo de España no por pirata, sino porque es un funcionario de la corona. Ahora, lo que entendí en los apuntes que nos ayudó a recopilar Gustavo Rincón para esta conversación es que había una figura muy simpática y es el Estado inglés no podía financiar, atacar a España, porque eso era un problema internacional, pero entonces lo hacían particulares, entre ellos la reina que ponía uno o dos barcos y ponía plata, ¿no? Claro, ahí eran empresas. Es que lo simpático es que también es una empresa. Eran sociedades anónimas, además, exacto, técnicamente. Literal, la corona metía plata en a construir los barcos y ponerlos a funcionar de aquellos corsarios que estaban actuando a nombre propio. Pero era un poco, esta plata sí es de la reina, pero esto no es el Estado inglés, ¿no? Era una figura más o menos. Es complicado. Por eso vale la pena distinguir lo que es un contrabandista de lo que es un corsario, de lo que es un pirata. El pirata actúa en nombre propio. El pirata lo que va detrás es del botín y en función de eso es que ataca a españoles o portugueses o los que sea, recoge ese botín y se queda con él y va y se esconde en una de las centenares de islas que están en las Antillas. Es que una de las facilidades, porque la piratería va a ser muy fuerte en las Antillas, porque es muy fácil esconderse en las Antillas menores y en todos estos porque hay un mundo de islitas que los españoles dijeron, estas islas no sirven para nada, y a los ingleses, a los holandeses y franceses sí les servían. Sí les va a servir. Y para diferenciarlo de lo que es el corsario, que es este que tiene patente de corso, o sea, los reyes le dan permiso para que en nombre de ellos ataque al imperio. Y permiso es un documento firmado con nombre y con plazo. Claro. Pero lo que hay que entender es que ese es un enfrentamiento entre Inglaterra y España. Exacto. O Francia y España. Dependiendo de cómo está España, si está amigo de Inglaterra o está amigo de Francia, cómo están las situaciones. Con Holanda, la situación es un poco distinta, porque lo que hoy llamamos Holanda, pues son varios territorios. Parte de ellos fueron españoles durante todo el siglo XVI y una parte del XVII. Flandes. Lo que era Flandes claro. Y había, no todo es español, pero hay unas partes que son españolas, que es la que va a heredar Carlos V y lo incorpora al Imperio Español. Ellos logran la independencia, la separación del Imperio Español en el siglo XVII y tienen a España como grandes enemigos, porque se está liberando de ellos por todo lo que los oprimió. En fin, son las historias de liberaciones. Y va a convertirse en potencia marítima, va a buscar, por supuesto, lo que se llamó las empresas de Indias Orientales, y es todas las casas holandesas que están en el sudeste asiático, en fin, que van a ser puertos. Pero también van a fundar la Compañía de las Indias Occidentales. Y la Compañía Occidentales lo que tiene que hacer es quitarle a España el control de los territorios en las Antillas. Ellos tratan de meterse en el norte de Brasil, de hecho lo logran, pero ahí es cuando los portugueses cambian su estrategia y se vuelven tratan de hacer colonias territoriales, precisamente porque dinamarqueses, holandeses, en fin, se están metiendo. Hoy en día en las Antillas hay Antillas holandesas, hay Antillas dinamarquesas, eso es el resultado de todo esto. Y una Guyana holandesa. Por supuesto. Entonces, esta lucha por territorio que tiene en estas guerras en el mar, una de las herramientas con las cuales se logró.
Pero sigamos con las diferencias. Otra cosa es lo que nosotros conocemos como bucaneros, porque a veces un bucanero generalmente es un pirata. Y la palabra bucanero proviene de barbacoa. O sea, el que hace es una tabla especial en la cual se cocina. Pero a los piratas también se les llama filibusteros. Y un filibustero es el que va por el botín. O sea, un pirata es un filibustero. Bucanero pueden ser varios, pero un corsario sí es claramente, aunque su función es ser un pirata, pero la manera y las razones por las cuales participa es eso. Por lo tanto, en el problema de la piratería, hablando en general, interviene las guerras europeas entre España, Francia y Inglaterra y la religión. Porque siendo católica, España claramente, Francia a veces, e Inglaterra no, después de que la corona claramente se vuelve protestante, los problemas de religión se traspasan a los conflictos en las Antillas y muchos de los que llamamos piratas en el fondo están atacando católicos. Claro. No les importa el botín y ahí es donde viene la diferencia. No van detrás del botín, sino destruir las personas. Exacto. Germán, ese es el ingrediente que hace que los piratas decidan, o los corsarios decidan sitiar una ciudad y destruirla. El contrabandista le interesa el contrabando. No, y que la ciudad siga existiendo porque sigue generando mercado. Claro. No, esto era a tomarse la ciudad, a dominarla, apoderarse de su riqueza, repartirse el botín, pero quedarse allí. Entonces, detrás de esta historia no es simplemente el botín en dinero que podía estar en la flota española, en fin, es el dominio del imperio español y horadar ese dominio y claramente acabar con los católicos en unas guerras en que la religión jugó un papel muy importante. Esto desgastó al imperio español porque defenderse era costoso. Claro. Defender un territorio de ese tamaño, además con unos océanos completos que controlar, era muy difícil. Claro, no, total. Ahora, al mismo tiempo, porque Inglaterra se demora en entrar al Atlántico. Ellos, al comienzo, en el siglo XVI no existe América para Inglaterra. Hacia el final, y ya después del siglo XVII van a empezar sus colonias, que se originan precisamente en problemas religiosos allá en la isla. Y los puritanos y los que están saliendo son por persecuciones que están teniendo, y unas leyes, en fin, que son persecutorias con ellos, y se van a buscar en la América que no es española, que es casi que de las Carolinas para arriba. Y ellos no se van a meter en Estados Unidos Occidental porque no, está muy lejos y eso es de dominio español. Ni a Sudamérica. No van a llegar. Pero es ahí donde entonces los territorios ingleses están en una parte, pero la acción militar de los ingleses en las Antillas está unido con estos ataques que unen el botín con la persecución a las personas. Pues no creo que se nos quede ningún aspecto sobre este tema de los piratas, a los que a veces la gente se refiere como muy románticamente, pero en realidad eran asesinos y ladrones. Y Piratas del Caribe hizo un gran trabajo en romantizar y volver como simpático el cuento. Pero la cosa que no era lo es. grave. Sí, claro. Así es. En los tiempos del ruido, todas las semanas en Bitácora, disponible en nuestra página web y en el canal de YouTube. Germán Mejía Pavoni, muchas gracias y hasta la próxima. José Vicente, que estés muy bien.